Hola, hola queridos estudiantes, ¿cómo están? El día de hoy vamos a continuar con nuestro tema de macroevolución, tipos de evolución y por último con la extinción. Entonces, empecemos. La evolución se puede clasificar según el efecto genético y poblacional en microevolución y macroevolución. Sin embargo, si se tiene en cuenta la distribución de las poblaciones, la evolución se puede clasificar en 4 tipos. Vamos a hablar de cada una de ellas. La evolución convergente es un proceso evolutivo que ocurre cuando dos organismos que tienen ancestros diferentes o separados han originado estructuras similares, es decir, que en parte de su cuerpo es parecida a pesar de ser especies que no están relacionadas. Esto puede ser una consecuencia de organismos que habitan ambientes que están sometidos a las mismas presiones de selección o de organismos que tienen formas de vida equivalentes, por ejemplo, organismos que habitan ambientes acuáticos y desarrollan estructuras similares para nadar. En insectos, uno de los factores que los ha hecho un éxito evolutivo es su capacidad de volar. Sin embargo, esta capacidad no es exclusiva de este grupo, ya que, por ejemplo, murciélagos y aves, incluyendo animales que ya están extintos como los pterosaurios, también tienen esta capacidad de volar. Estas estructuras que les permiten volar son independientes en cada uno de los grupos, por lo que es una representación de evolución convergente y se les conoce como estructuras análogas. Recuerden que ya habíamos hablado de este tipo de estructuras. Son estructuras que cumplen la misma función en organismos que no están relacionados ancestralmente o evolutivamente. Cuando la convergencia en periodos de tiempo difiere, como en el caso de la ballena y el ictiosauro, que es un organismo que ya está extinto, se denomina relevo evolutivo. Ahora vamos a hablar de la evolución divergente. En este tipo de evolución, los organismos que tienen una especie ancestral en común originan diferentes características debido a la mutación y a la selección natural. Esto ha permitido que surjan diferencias morfológicas entre ellos que hacen pensar que no existe ninguna relación evolutiva. Sin embargo, si se comparan estructuras óseas y otras partes del cuerpo, se encontrarán características que los relacionan. La divergencia evolutiva indica que linajes relacionados se han adaptado a modos de vida diferentes, normalmente en ambientes distintos. Tal es el caso de las estructuras óseas de los miembros anteriores. Estas características se denominan órganos homólogos y se diferencian de los caracteres análogos, que son el producto de evolución convergente. En el caso de los caracteres homólogos, son estructuras que, aunque sean diferentes o cumplan diferentes funciones, proceden de un ancestro común. Por ejemplo, las extremidades de los vertebrados, como nosotros, los cocodrilos, las aves, las ballenas, los caballos y los murciélagos, tienen características diferentes e incluso cumplen funciones diferentes, pero estructuralmente son similares y se originaron de un ancestro común llamado tetrápodo ancestral. La evolución paralela es aquella que se da en especies que pueden desarrollar el mismo carácter sin compartir un ancestro en común. Es muy similar a la evolución convergente, pero en la evolución paralela las dos especies pertenecen a grupos que son evolutivamente cercanos, a diferencia de la convergencia, en donde las dos especies pertenecen a grupos muy lejanos. Por ejemplo, el corazón de 4 cavidades de aves y mamíferos es un ejemplo de paralelismo, en donde a pesar de la similitud de sus corazones, tuvieron un desarrollo independiente en cada grupo. Este tipo de evolución se ha evidenciado en los insectos palos, cuya forma coincide con las plantas donde viven. Estudios moleculares de este orden de insectos han evidenciado que algunos de ellos han adoptado apariencias semejantes y lo hicieron mayoritariamente mediante diferentes cambios en su ADN, o sea, mutaciones independientes. Es decir, a pesar de que son especies diferentes, lucen muy similares y han llegado allí por caminos diferentes. La evolución reticulada es un tipo de evolución a partir del cruce de dos linajes distintos donde se da una nueva especie. Esto se debe a la transferencia horizontal de genes y a la especiación híbrida. Es decir,
que se combinan adecuadamente los genes de dos especies diferentes. La transferencia genética horizontal consiste en la transmisión de información genética de un organismo a otro que no forma parte de su descendencia, por lo que un organismo puede insertar parte de su material genético en una especie que hace parte de un linaje lejano. Esto es común en bacterias, pero se ha observado en algunos grupos de plantas. Por otro lado, la especiación híbrida, también conocida como combinación de linajes, ocurre cuando hay eventos de reproducción sexual entre organismos de diferentes especies. En este caso, los organismos descendientes tienen una combinación de información genética de los dos progenitores. Cuando ocurre, las especies presentan genomas compatibles. ¿Se acuerdan que yo les decía que los híbridos generalmente son estériles? Pues en ocasiones, cuando hay genomas compatibles, la hibridación puede ser exitosa y se va a formar una nueva especie. La hibridación ha sido un proceso importante en la historia evolutiva de las plantas. De hecho, la enorme diversidad en este grupo se debe a gran parte de la combinación de linajes. En el reino animal encontramos algunos ejemplos muy puntuales, como el leopón, que es el descendiente de un cruce entre un leopardo macho y una leona. También está el caso del oso grolar, resultado de un cruce entre un oso grizzly y un oso polar. Ahora vamos a hablar de un mecanismo macroevolutivo llamado coevolución. Este es un mecanismo que ha contribuido al aumento de la diversidad de insectos. La coevolución tiene lugar cuando dos o más especies distintas influyen mutuamente en su evolución. Las presiones mutuas entre estas especies hacen que evolucionen conjuntamente y de manera dependiente entre ellas. Este mecanismo se debe a las interacciones entre las especies. Vamos a hablar de cada una de ellas. El comensalismo es una interacción donde la especie comensal se beneficia y la otra no se afecta ni se beneficia. Por ejemplo, cuando una mariposa monarca es todavía larva, se alimenta de una especie de planta llamada Asclepia. Esta planta contiene toxina, lo que hace que las larvas y las mariposas acumulen dichas toxinas, por lo que tienen un sabor amargo y los predadores generalmente no consumen a las mariposas. La competencia. En la competencia, dos o más especies se disputan entre sí por el mismo recurso. Muchos insectos que se alimentan del néctar compiten por este recurso ofrecido por las flores, por lo que algunos han desarrollado adaptaciones en su aparato bucal para consumir el néctar de algunas flores en particular. Por ejemplo, algunas flores tienen los nectarios más profundos en la flor, entonces tienen que desarrollar un aparato bucal largo para poder acceder a este tipo de néctar. El mutualismo es una interacción entre ambas especies. El mutualismo, en esta interacción ambas especies obtienen beneficios. Por ejemplo, la polinización es un ejemplo de mutualismo, en el cual algunas especies se alimentan de los recursos que ofrecen las flores, como el néctar o el polen, y las plantas aseguran que su polen van a alcanzar a otras plantas. Las plantas alimentan a sus polinizadores y dispersores de semillas. Las flores y frutos generalmente son llamativos y nutritivos, mientras que los sistemas de los consumidores se adaptan para captar y digerir adecuadamente los recursos sin dañarlos. Por ejemplo, las abejas se encargan de que sus pelos atrapen correctamente el polen que hay en la planta receptora para llevarla a otra planta. O en el caso de las aves frugívoras y los primates cumplen el papel de dispersores de semillas. Entonces, dentro de la digestión, estos jugos gástricos no dañan las semillas para que éstas puedan ir de un lugar a otro. Por último, la predación es la interacción donde un individuo caza a otro para su subsistencia. Para defenderse de sus depredadores, muchas especies forman las inmensas manadas que forman los herbívoros para disminuir las probabilidades de que un individuo sea cazado por los carnívoros, que se mantienen al acecho. Los predadores también desarrollan nuevas técnicas de caza, por ejemplo, el ataque en grupo o mayor rapidez, como en el caso del guepardo. El ñu es un herbívoro africano con
potentes cuernos que usa para defenderse de sus depredadores, o durante las migraciones forman grandes manadas y así disminuyen las probabilidades de ser cazados. Bueno, ahora vamos a hablar de extinción. La extinción es un proceso opuesto a la especiación, en el que desaparece una especie o un grupo de especies debido a que todos sus individuos mueren. Se cree que las especies conocidas actualmente representan solo el 0,01% de todas las que han existido y que el 99,9% restantes se extinguieron a lo largo de la historia de la Tierra. Las extinciones pueden ser puntuales cuando ocurren en un área específica, por ejemplo, cuando actualmente escuchamos que se extinguió una especie en algún lugar. Y también pueden ser masivas si se presentan simultáneamente en varias zonas geográficas. Vamos a hablar de las 5 grandes extinciones o extinciones masivas que han ocurrido durante la historia terrestre. Cada una de ellas se ha ubicado en una era geológica diferente y han tenido una duración de millones de años. Vamos a hablar primero de la gran extinción del Silúrico. La gran extinción del Ordovícico silúrico hace 444 millones de años atrás correspondió a 2 extinciones masivas que ocurrieron en muy poco tiempo, la del Ordovícico y la del Silúrico, que conforman la segunda extinción masiva más grande registrada en la historia terrestre. Se calcula que desaparecieron alrededor del 50% de los organismos complejos que habitaban el mar. Primero, hubo un descenso abrupto del nivel del mar en las aguas durante el Ordovícico y posteriormente el nivel del mar incrementó también de forma abrupta durante el Silúrico. Debido a esto, muchas especies se extinguieron, como los Mixoterus, los trilobites y los ostracodermos. Quiero que observemos, vamos a entender un poquito la gráfica. El morado representa las víctimas o la cantidad de especies que se extinguieron y el amarillo representan los supervivientes. Entonces, por ejemplo, acá observamos que más del 50% de las especies se extinguieron. Por eso se considera la segunda gran extinción. Vamos ahora a hablar del Devónico. Durante el Devónico carbonífero, llamada también la gran extinción del Devónico, que ocurrió hace 360 o 370 millones de años atrás, esta extinción afectó cerca del 83% de las especies de corales y grupos planctónicos que habitan los mares. Dentro de sus causas está el impacto de meteoritos contra la Tierra, la disminución del dióxido de carbono en la atmósfera terrestre y la ausencia de oxígeno y por supuesto la reducción de la temperatura global. O sea, durante esta época también hubo un cambio climático. Vamos a hablar de la gran extinción del Pérmico Triásico, hace 251 millones de años atrás. Esta extinción marcó el límite entre los periodos Pérmico y Triásico. Se conoce como la mayor extinción ocurrida en la Tierra, dado que en esta perecieron aproximadamente el 95% de las especies marinas y el 75% de los grupos terrestres. No se sabe con claridad su causa, pero se presume que participaron varios factores debido a que tuvo un gran impacto. Entonces, la del Pérmico, fue la más grande conocida hasta el momento. Ahora vamos a hablar de la gran extinción del Triásico-Jurásico, hace 210 millones de años atrás. Esta se considera la tercera extinción masiva más catastrófica y ocasionó la desaparición del 20% de los grupos biológicos marinos debido posiblemente a la gran actividad volcánica que había en la Tierra. Por lo tanto, muchas especies se extinguieron, como el Mesosauros y el Mesasaurus. Por último, la gran extinción del Cretácico y Terciario, hace 65 millones de años atrás, es la extinción más reciente hasta el momento.
Desaparecieron aproximadamente el 75% de las especies, entre ellas los dinosaurios, y algunos sobrevivientes fueron la mayor parte de las plantas, los insectos y los peces. La teoría más aceptada respecto a su causa es el impacto de un gran cometa en la península del Yucatán. Listo chicos, hasta aquí llegamos con el tema de macroevolución y extinción. Espero que les haya gustado mucho el video y nos vemos en la próxima. Adiós.